Muy buenos días, muy feliz jueves y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos muy contentos de concluir el día de hoy nuestra lectura y nuestra reflexión sobre el libro de Primera de Juan. Así que sin más preámbulo, Primera de Juan, capítulo 5, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Fin del capítulo 5 y fin de la primera carta del apóstol Juan. ¿Qué te pareció a ti este final de este libro? Pues creo que es importante que nos fijemos qué tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, de cómo somos. Así es. Y en principio, el apóstol Juan nos está recordando nuevamente, recuérdense que él viene armando este argumento acerca de lo que significa ser un verdadero cristiano, de quiénes son los anticristos, aquellos que niegan que Jesús vino en carne, aquellos que niegan la verdad que la Escritura nos muestra, lo que Dios nos ha revelado acerca de Jesús. Y entonces ahora Juan nos llama a recordar quién sí es un verdadero cristiano, el que cree que Jesús es el Cristo,
ese es quien ha llegado a ser un hijo de Dios. Y aquí es bien importante entender lo que Juan está diciendo, porque es un pilar fundamental de nuestra fe, de nuestra creencia. Y es que la victoria que nosotros obtenemos sobre el mundo, sobre el pecado, sobre las circunstancias que nos rodean, es una victoria que obtenemos por la fe. Es una victoria que viene por nuestra fe, por creer en el Hijo de Dios, porque Él es quien ha vencido al mundo. Jesús es quien ha vencido al mundo, y si nosotros creemos en Él, entonces somos, como lo dijera Pablo en una de sus cartas, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la fe es central. Ser un hijo de Dios significa que creemos en Jesucristo, que tenemos fe en Él. Eso es lo más importante. Sí, tenemos que recordar, ¿verdad?, que al creer nosotros en Jesús, pues nosotros ya automáticamente tenemos la voluntad de seguir sus mandamientos. Su espíritu mora en nosotros y nos hace discernir, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Exactamente. Ahora, Juan nos explica cómo es que nosotros llegamos a saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos da 3 testimonios en el pasaje que va del verso 6 al verso 10, 3 testimonios para ayudarnos a nosotros a tener certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Por un lado está el agua del bautismo, y Juan nos está recordando el momento en el que Jesús fue bautizado. Y se recuerdan cuando Jesús sale del agua y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, se escucha la voz audible de Dios diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces, ahí el bautismo, el agua, nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso por un lado. Entonces, el agua nos lo da. El Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, hablando a nuestro corazón, dándonos vida para poder creer, revelándonos las Escrituras, también nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último, la sangre, o sea, la cruz. El hecho de que Jesús haya ido a la cruz sin haber cometido pecado es otro testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es muy importante de que nosotros creamos correctamente acerca de quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer a esta tierra. Sí, definitivamente tenemos que estar conscientes de todo eso, ¿verdad? Para mí, pues fue algo nuevo escuchar que de esa forma conocemos quién es Jesús, y a través del bautismo en agua, a través de la sangre derramada en la cruz y su espíritu, son los 3 testigos que tenemos de Jesús, ¿verdad? Exactamente. Y todo esto termina de amarrarse en el capítulo 5 de Primera de Juan a través de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida, que están del verso 13 al verso 21. Primero, Juan quiere que nosotros tengamos certeza de que tenemos vida eterna. Un cristiano sabe que es cristiano, un cristiano sabe que es salvo, porque su fe está puesta en Jesús, no en sí mismo, ni en qué tan bien cree, ni cuánto cree, sino está puesta en Jesús. Entonces sabemos que tenemos la vida eterna, y Juan quiere asegurarles eso. Ese es el verso 13, y en el verso 14 Juan quiere que estemos seguros, no solo de que ya tenemos esta vida eterna, sino que también en esta vida de aquí, en esta vida del aquí y del ahora, nosotros podemos hablar con Jesús, hablar con Dios, y nos va a escuchar, y nuestras oraciones van a ser atendidas. Entonces tenemos esa otra seguridad, que como hijos de Dios tenemos acceso a Él a través de la oración. ¿Qué te parece a ti esto? Pues sí, es importante que nos recordemos que tenemos que confiar en nuestro corazón lo que sentimos,
de la certeza de nuestra salvación, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que el que cree es salvo. Entonces eso nos debe dar tranquilidad dentro de nosotros. Y también cualquier duda, cualquier situación que tengamos, siempre está Dios listo para escucharnos. Exacto. Y luego nos habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás cristianos, que es de buscar su restauración y de buscar su reconciliación con Dios si están en pecado. Nos llama a que oremos por aquellos hermanos y hermanas que han fallado, para que Dios los restaure, Dios los rescate, que Dios les permita regresar nuevamente a la comunión de la iglesia y estar en comunión con Dios nuevamente. Y que aprendamos a distinguir a aquellos que no son cristianos, que a veces se meten entre nosotros y que cometen esos pecados de los que el mismo Jesús nos habló que eran imperdonables, la blasfemia contra Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que entonces necesitamos estar alertas de esto. Ahora, Juan también nos dice que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, y esto es no que no pequemos, sino que estamos en una vida que intencionalmente busca no pecar, que intencionalmente busca no fallarle a Dios y que activamente busca obedecerle a Dios, y que eso es algo que nos debe caracterizar a nosotros, y no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Miren cómo termina el verso 18, dice, o cómo es el verso 18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El Hijo de Dios nos mantiene protegidos para que no pequemos. ¿Qué te parece a ti eso? Lo máximo, porque quiere decir que nos apoya, nos guía, ¿verdad? Nos dirige. Tal vez no nos hemos percatado mucho de eso, pero habría que meditar en eso, ¿verdad? Porque uno pues tiene la voluntad, el Espíritu Santo intercede por uno y lo guía a uno para que uno pues no esté pecando todo el tiempo, ¿verdad? Porque esa es la idea de hacer lo mejor posible. Sabemos que no somos perfectos y que vamos a fallar, pero que no seamos practicantes del pecado. Sí. Pero con esa gran ayuda del Espíritu Santo podemos manejar mucho mejor las cosas. Exacto. Y esto nos recuerda las palabras que escribió Judas, el otro hermano de Jesús, en esa cortita carta ya casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, donde dice que Dios es poderoso para guardarnos de que no caigamos. Y esto es lo mismo que estamos viendo acá, esa misericordia y ese amor de Dios. Y finalmente termina Juan afirmándonos de que sabemos de que el Hijo de Dios ha venido y vino en carne, y se encarnó entre nosotros, que nos da el entendimiento para conocer al Dios verdadero, y que por eso, por lo que Jesús vino a hacer, ahora tenemos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios también. Por eso termina Juan el verso 20 diciendo, Él, refiriéndose a Jesús, es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y por eso hemos de guardar nuestro corazón de cualquier cosa que nos aleje de Dios y de tenerlo al centro de nuestras vidas. Así que, ¿tienes alguna despedida, Stephanie? Pues es interesante y tan beneficioso oír toda esa información que nos dan aquí en la Biblia para ir conociendo más acerca de Dios, más de cuál es nuestro papel y cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros y todo lo que Dios nos puede dar también. Así es, así que les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Y primeramente Dios, mañana viernes nos volveremos a encontrar. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.